tres temas. Uno que es sobre lo que es salud sexual, otro que es lo que es salud reproductiva, que va a ser prácticamente como un preámbulo a la siguiente clase que vamos a hacer, el seminario que es consejería en anticoncepción y anticoncepción, que es parte de lo que es salud reproductiva, parte de lo que es salud sexual. Otro tema es paternidad responsable. Todos son padres y madres en potencia. No creo que ninguno sea padre y madre en la historia. Son padres y madres en potencia. Es importante manejar algunos conceptos para sus personas y para cuando ustedes proyecten su atención a los pacientes, que pueden ser de repente pacientes jóvenes, adolescentes, para que vean la importancia de este tema. Y finalmente algo que casi nunca hacemos, entre los dos también incluyo yo, que es darle la importancia a lo que es el maltrato en la familia. Somos muy alejados en este sentido, ¿no? Hacemos una atención y casi nunca enfocamos este tema en la consulta, ¿no? ¿Qué porcentaje de las mujeres son maltratadas por sus parejas? ¿O qué porcentaje de hombres son maltratadas por sus parejas, mujeres también? ¿O qué porcentaje de niñas o adolescentes son maltratadas en su hogar y en el colegio? El maltrato. Y tal es así que vemos constantemente mujeres que son maltratadas, violadas, que ponen denuncia a la policía no les hace caso, si les hace caso, lo meten preventivamente y a los 2 días están saliendo y nuevamente le pegan, las violan. Parte es la idiosincrasia, el machismo que todavía existe en nuestra sociedad, el hecho de que su esposo le pega porque tiene derecho a pegarle, porque ella no hizo bien el almuerzo, pues el pobre hombre trabaja y como no va a tener derecho a un almuerzo muy bien hecho por la mujer. Entonces, estos conceptos que quiero que pongan ustedes bien en claro, porque como ya les dije una vez, si ustedes que van a ser los médicos jóvenes no cambian de chip, nuestra sociedad nunca va a cambiar, vamos a ser igual. Entonces, esta es la idea de esta clase, cuyos objetivos es justamente eso. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Uno, que definitivamente los estudiantes aprendan a ejercer una paternidad responsable, placentera, responsable, con un enfoque, lo que significa la sexualidad. Obviamente, ¿qué se hace cuando va un adolescente y nos dice que empezó a tener relaciones sexuales? ¿Sabes? Lo primero que hacemos es regañarla por ese hecho que empezaste a tener relaciones sexuales y recién tienes 13 años. Entonces, ese adolescente que de repente pensó 5 veces en acudir a nosotros para pedir un consejo, ya no va a haber. Definitivamente no va a haber. ¿Y ustedes creen que ustedes que van a ser extraños para ellos, con que ustedes le digan que ya no tengan actividad sexual, van a empezar a hacer caso? ¿Por qué no le hacen caso a sus papás? Van a seguir teniendo actividad sexual. Entonces, tratar de orientar esa actividad sexual hacia lo positivo, hacia su salud personal, hacia su salud reproductiva y a su futuro. Porque obviamente si una adolescente se embaraza, probablemente va a mermar sus expectativas en el futuro de desarrollo personal. Probablemente. Entonces, orientarlos en ese sentido. Segundo, crear una conciencia entre los estudiantes sobre la responsabilidad de la procreación. Como les he dicho, ¿no? Tener niños no solamente, o ser padres no significa tener hijos, sino ser padre es tratar de que esos hijos que los he tenido que sean en el futuro
futuro seres humanos de bien. Y para eso, obviamente, no siempre es necesario que el padre y la madre les den dinero. Si yo te doy todo lo que necesita, dicen los papás. Pero a veces todo lo que necesita el niño no es dinero. Lo que más necesita el niño es atención, comunicación, conversación. Sentir que tiene al lado un padre y una madre, no puede acudir cuando lo desee y hablar con el padre. Pues muy bien. Empezamos a lo que es hablar de salud sexual y reproductiva, poniéndoles este ejemplo de la señora Amikitari. Ella es una partera que trabajó en campamentos de Siria y como partera y su equipo de trabajo en estudios que hicieron vieron que no hubo ninguna mortalidad materna en más de 10.000 partos atendidos, con pocos recursos. ¿En base a qué? En base a que esta señora se quedaba en el campamento día y noche. Se conocía a las parteras, conocía sus vidas, conocía sus problemas, ella y su equipo. Entonces estaban prestos a acudir y atenderlas. Detectaban un factor de riesgo y inmediatamente trataban de eliminarlo. Simplemente con un buen control, sin mucha tecnología, lograron esta meta. Hagamos una mea culpa. El Ministerio de Salud y de Salud, que tienen probablemente más recursos que la señora, después de la pandemia se vio muchos casos de muerte materna, obviamente por muchas causas, ¿no? La pandemia, ustedes saben que hubo un tiempo que no se controlaban embarazos, nada en relación con la maternidad, solamente se atendía pacientes de COVID, nada, ni pacientes crónicos. Entonces, fueron 2 años donde obviamente las señoras embarazadas no se controlaban, no sabían cómo estaba su embarazo, no sabían sus factores de riesgo y llegaban con mayores riesgos y al final la mayor posibilidad de mortalidad materna y fetal. Pero aparte de eso, pues hay mucho dispendio de recursos, como vamos a analizar en el transcurso de la clase, en los cuales no solamente falla material, de implementación, infraestructura, que somos conscientes que estamos mal, sino ustedes, ¿quiénes están haciendo prácticas algo bien hecho? Bueno, pero conocen el hospital bien hecho. Es inadmisible que un hospital pueda seguir atendiendo esas condiciones con la infraestructura que tiene. ¿Y por qué? Porque simplemente no hay una conducta en que se diga, bueno, que se eche abajo todo esa estructura a un complejo hospitalario de la humanidad. Cuestiones así que es cuestión buena de analizar. Entonces, el factor humano es importante. Entonces, ahí está el equipo de trabajo, lo que les decía. En todo ese tiempo de trabajo, 14.000 partos sin ninguna muerte. Entonces, el hecho que mayor ahínco pongamos en nuestros controles, digamos, el embarazo, eso va a significar que tratemos de llegar a esos pacientes al menor riesgo posible al final del embarazo, porque al final el control prenatal es eso, como ustedes van a aprender en obstetricia, es tratar de detectar factores de riesgo durante el embarazo e irlos solucionando. Obviamente hay factores de riesgo que son solucionables y otros no. Si por ejemplo la señora tiene una talla de 1,38, yo no lo voy a solucionar contra el embarazo, pero sí puedo prever que ese factor de riesgo puede traer complicaciones, como por ejemplo que tenga pelvis estrecha, como por ejemplo que tenga una distosia de presentación, en fin, ¿no? Puedo prever. Y si es que estoy en un sitio lejano donde no puedo solucionar un parto por vía quirúrgica, tendré que tener las medidas correctivas para tratar de transferir a esa paciente a tiempo. O sea, no puedo transferir a una paciente en pleno trabajo parto
porque me sorprendió que una paciente que yo he estado controlando, que he diagnosticado que tiene una pelvis estrecha, que espero a que tenga contracciones para referir, con todo lo que puede ocurrir. Cuando ustedes hagan hacerlo van a ver que la ambulancia no está, que sí está la ambulancia, pero se acabó la gasolina. Sí está la ambulancia y hay gasolina, pero el chofer no está porque se quedó la borrachera. Entonces, todos esos factores se pueden inventar. Entonces, ustedes tienen que prever todo eso de acuerdo a la realidad que ustedes viven. Muy bien. Entonces, ¿qué es salud sexual y reproductiva? Bien, es todo aquello en que las mujeres y las personas tengan la capacidad de decidir cuántos hijos tener. Una pareja puede decidir no tener ningún hijo. Y de repente la mujer decide hacerse el hígado de todos. Si se le ha hecho buena consejería y decide eso, hay que respetar. Si por otro lado una mujer quiere tener 8 hijos y se les hace ver los riesgos de tener 8 hijos, y que tener hijos no solamente es tenerlos, sino educarlos, vestirlos, y puede hacerlo, que los tenga. Entonces, ¿cuántos hijos tengo? Segundo, ¿en qué espacio voy a tener mis hijos? Cada 2 años, cada 3 años, cada año, y hacerle ver. Si por ejemplo usted, señora, fue sometida a una cesárea, lo conveniente es que distancie siquiera un siguiente embarazo de 2 años, periodos intergenésicos, o que tampoco no deje pasar mucho tiempo, ¿no? Después de 20 años va a tener un hijo, obviamente también todo eso. Entonces manejar el factor, el periodo intergenésico. Y ahora hay otro concepto que es ¿cómo tenerlos? ¿No? Normalmente nosotros conocíamos la forma natural, es decir, que el hombre embaraza a la mujer, lleva el embarazo y tiene un bebé. Ahora la pareja puede decidir, por ejemplo, cuántas niñas acá seguramente van a terminar el pregrado, van a hacer su internado, después del internado van a hacer su serums. Después de hacer uno, se dice, no, yo quiero hacer mi especialidad. A 3 años, o 4 años, o 5 años, de acuerdo a la especialidad que exijan, terminarán la especialidad y dirán, no, pero yo quiero poder hacer la subespecialidad. Hacen subespecialidad y dicen, no, yo también quiero hacer un diplomado. Hacen mi diplomado. Ahora dicen, no, ahora yo quiero posicionarme en mi subespecialidad. Eso les toma años. Y llegan al final a 38, 39 años de edad. Y ahora sí quiero tener hijos, pero a veces no puedo. Entonces deciden para eso, pues, de repente congelar sus óvulos. O de repente deciden que no quieren tener una pareja, sino quieren tener un hijo, pero sin tener una pareja, entonces piden una donación de semen. El cómo tenerlos, ¿no? Está variando. Con todas las contingencias éticas que ustedes pueden pensar, pero entender que son decisiones que se puede tomar a la persona. Muy bien. Entonces, tradicionalmente en nuestro país se han hecho, entre comillas, muchas cosas para mejorar lo que es salud sexual y reproductiva. Se han hecho tradicionalmente. Creo que no les mentiría si les digo que Perú es uno de los más que tienen más leyes, pero que esas leyes pocas veces se llegan a volver realidad. Por ejemplo, desde hace tiempo existían estos hitos. Uno, que había que fortalecer a todas las instituciones en la atención de salud. Yo los invito a que vayan a cualquier posta o centro de salud y acá nada más no estoy hablando de las provincias dejadas de actitud. Todas tienen la capacidad de enfrentar una atención de salud en forma completa. No, probablemente no. Hay muchos que les han comprado equipos nuevos, ecógrafos,
Realmente en todos los sitios donde se ha comprobado los ecoros funcionan bien. Uno, hay personas capacitadas para hacer ecografías. Solamente les estoy poniendo unos ejemplos. ¿Cuántos de los centros de salud o puestos de salud, por ejemplo, tienen una colposcopía? Mis alumnos son testigos que nosotros tenemos un colposcopio en Yanaguara, Hospital 13, estoy hablando del Hospital 13 en Yanaguara. Y nuestro colposcopio es muy bueno. Estamos a veces poniendo en la que se cae la patita, que se mueve, ¿no? Un Hospital 2, Hospital Yanaguara o de Escometti, Hospital 2 de salud no tiene colposcopio. Unidad de atención 1, el Policlínico Metropolitano tampoco tiene colposcopía. Cuando son los niveles básicos, los que deberían tener colposcopía. Porque la pirámide de salud, ustedes saben que acá, a la punta debe ir más o menos las enfermedades de alto riesgo. Pero nuestra pirámide está un poco al revés. O sea, los intermedios son los que tienen algunos exámenes auxiliares cuando deberían tener aquí para de aquí mandarlos a oficinas arriba. Entonces son cosas que les voy con otra. El Ministerio de Salud debe tener una amplia variedad de métodos anticonceptivos. Es otra propuesta que sin embargo hay puestos de salud que solamente tienen condones, hay otros que tienen buenos anticonceptivos, algunos otros tendrán implantes. Si una mujer decide cuidarse con un condón femenino, por ejemplo. Después, asistencia técnica para mejorar todos los servicios. ¿Qué significa asistencia técnica? Lo que yo de alguna forma les mencioné creo en la primera clase, ¿no? El concepto que debe manejar todo el personal de salud, no solamente el ginecólogo, el médico que atiende, por ejemplo, en planificación familiar o anticoncepción, sino más o menos conceptos parecidos deberían tener todo el personal del centro de salud. ¿Por qué? Porque a veces la señora va y le dicen al que saca citas: ¿usted con qué me aconseja que me cuide? Quiero sacar para un método. Yo pensaba en la inyección y el señor que no sabe nada de anticoncepción le dice: no, la inyección no la aconsejo porque mi comadre la otra vez hizo inyección, no menstruaba y le dolió la cabeza. Seguro que toda la sangre que no le bajaba se le iba a la cabeza. Es el concepto que tiene. Ya maneja un concepto distorsionado que lo transmite la mujer y ya no va con la misma confianza. Entonces, todo eso significa una buena asistencia técnica y mejorar los servicios de salud. Y apoyar modelos de atención continua. ¿Qué significa? ¿Cuántas cosas que supuestamente te atienden 24 horas, la mujer va y le encuentra cerrado? O va sábados y domingos y se encuentra cerrado. Todas esas cosas, como ven, solo a veces se dan en el papel. Y vienen parte de nuestra realidad. Hace 2 días creo que revisamos que en general cuánto sería lo adecuado que una mujer tuviera, qué porcentaje de mujeres deberían tener atención a los servicios de planificación familiar. ¿Qué porcentaje debería tener atención? Porcentaje de la población de la mujer en general. ¿Cuántas mujeres deberían tener acceso a servicios de planificación familiar? Tú le pusiste, creo, mínimo. Más del 80%. Lo ideal es el 100%. En Latinoamérica, en promedio está el 70%. Y en nuestro país está el 55%. Con servicios limitados. Era sobre la cantidad, el porcentaje de uso de métodos anticonceptivos modernos. Eso es no, eso es no, pero ella creo que mencionó algo así que un mínimo del 80% debería tener accesos a métodos de anticoncepción. ¿No? Y miren ustedes,
Una mujer peruana muere diariamente por temas en relación con el embarazo, parto, ¿ustedes saben cuáles son las principales causas de muerte en la mujer? De muerte en la mujer. Sí, algo relacionado con eso. Hemorragia. ¿Qué otro? Hemorragia, infección y problemas hipertensivos. Entonces, miren ustedes en qué situación dramática estamos. Una mujer muere diariamente. Obviamente esto subió un poco más, como les digo, en tiempos de pandemia. Bueno, pero no somos la única isla que tiene serios problemas de salud. A nivel internacional se hicieron varias reuniones, de repente por ahí ustedes han escuchado, por ejemplo, reuniones que hicieron en el Cairo, en Nairobi, en New York, donde obviamente todas las metas y los líderes en salud a nivel mundial decían que, ustedes habrán escuchado, salud para todos el año 2000. Sí han escuchado esa frase, salud para todos en el año 2000. Ya no estamos en 2024. Seguimos teniendo el mismo problema de salud. Después, hace poco, creo que en la siguiente está, dicen, bueno, ahora sí, bueno, no cumplimos el saludo para todos el año 2000, pero para el 2030 tenemos que tener mejores coberturas de salud. ¿Cuántos años quedan para el 2036? Y hemos avanzado mucho. No, nuevamente repito, sea reincidente, la pandemia ha sido un retroceso increíble para lo que es atención de salud sexual y reproductiva en general. Un caso brutal, que incluso atenta contra uno de los principios éticos, que es o derechos humanos, que todos tenemos derecho a la salud. Todos, sin distingo de raza, de edad, pero bueno, serios problemas que hay a raíz de la pandemia. Ahí está, dice, el año 2030 debe tener mejores coberturas de salud. Sin embargo, no se cumple. Entonces, probablemente no vamos a poder hacer muchas cosas nosotros a nivel de instituciones, pero sí podemos hacer muchas cosas a nivel personal. Y si cambian las personas de una institución, puede cambiar la institución. Ese es el llamado que les hago a ustedes. Acá han salido guías de salud sexual y reproductiva de Perú. Son muy buenas guías. Deben acceder al link donde nos dan unas pautas muy interesantes de cómo debemos enfocar una atención, por ejemplo, integral de nuestra paciente. Y en las guías nos hacen un recuerdo de los derechos humanos. Como les decía, toda persona tiene derecho a la salud sin distingo de raza, edad. Entonces, se atentó obviamente contra ese primer principio de la pandemia. Solo tenían derecho a la atención y todavía restringida. Ustedes son testigos. ¿Quién de ustedes ha tenido un familiar con COVID? ¿O alguno que haya dado? ¿Ahí? ¿Sí? COVID. ¿Sí? ¿A ti te dio? ¿Leve? Como un recibo. Pero algunos también que haya tenido COVID serio, pero deben haber escuchado, ¿no?, cómo era la situación en ese entonces, que se necesitaban UCIs y no había UCIs, ni en clínicas, y si en clínicas conseguía una cama, le salía, no les exagero, les salía casi como 50,000, 60,000 soles, con la posibilidad de que no se recuperara. Entonces llegaron a esos extremos, ¿no? Todo era atención de COVID y se descuidó totalmente a pacientes crónicos, pacientes embarazadas, todo eso. Entonces
se atentó contra los derechos humanos. Creo que en mayor o menor grado eso no solamente sucedió aquí, sino sucede a nivel mundial. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que esta va a ser la última pandemia que nos afecta? Probablemente van a venir muchas otras pandemias y de repente más severas. Y no estamos preparados para ello. Entonces, en fin, los derechos humanos son importantes a tenerlos en cuenta para a través de ellos enfocar bien lo que es una atención adecuada en servicios de parte, derecho a la vida, derecho a la atención. Y acá comienza a haber algunos conceptos que es necesario enfocarlos, como por ejemplo el derecho de género. Al principio de la clase les había dicho, lamentablemente en nuestro país somos machistas, lamentablemente, seguimos siendo machistas. Por ejemplo, tú vas a tener un libro de lectura de cómo se aprendió a leer con coquito o coquín. A ver, si te acuerdas tú, ¿cómo es la imagen de mamá en coquito? O lavando o cocinando. ¿Cómo es la imagen de papá en coquito? ¿No se acuerdan? Con un perro, leyendo su periódico, y con su maleta. Y esa mente, lamentablemente vamos a seguir mientras no cambiemos nuestro concepto. Yo sigo pensando, aunque probablemente lo resulte exagerado, qué diferente sería criar a nuestros hijos, hombres y mujeres, a que ambos jueguen como muñecos, el papá y la mamá, para que desde ahí sepan que la labor de cuidado de los niños es labor de ambos, de papá y mamá. No que a los niños les compramos pistolitas y carros para que jueguen a la guerra porque son machos y ellos matan. Y a las niñas les compramos muñequitas para que les laven la cajita y todo. Entonces, y eso se traduce en la sociedad actual. ¿Quién es el jefe del hogar? El hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que pone la plata, pues, ¿no? Es el que pone la plata. Y la mujer no hace nada. La mujer se queda en la casa, no sé qué haciendo. Es lo que dicen. ¿Cómo? Estoy todo el día trabajando y no, tú que no haces nada. O sea, no hacer nada es levantarse temprano, preparar el desayuno, levantar a los niños, vestirlos, lavarlos, preparar el desayuno, el almuerzo, lavar la ropa, plancharla, ir al mercado, hacer las compras, cuidar la ropa del esposo. Y encima algunas mujeres trabajan. Pero es ama de casa, pero no gana, no aporta, no hace nada. Terrible concepto, ¿no? Terrible concepto. Y igual, a ver, si un hombre tiene varias chicas, ¿qué es? Macho, pues. Si una mujer tiene varios hombres, pros, ¿no? Claro, es una cualquiera. ¿Por qué se diferencia en el enfoque? ¿Por qué se diferencia en el enfoque para el hombre y para la mujer? Un hombre busca trabajo, si lo logra conseguir, tiene una remuneración. Si una mujer busca el mismo trabajo, el mismo puesto, no lo va a pagar igual que el hombre. ¿Por qué? Entonces, esos conceptos debemos cambiarlos. El machismo, diferencia de género. El hombre es considerado un ser productivo y la mujer es considerada un ser reproductivo. Él para lo que sea la mujer para reproducir y el hombre para producir, ¿qué manda? Entonces cambiemos eso
si queremos cambiar mucho los que tenemos. Y en salud reproductiva, como les había mencionado en la clase de sexología, cuando yo hago una atención a una paciente, lo primero que tengo que hacer es esto: descartar signos de alarma. Yo me acuerdo una vez cuando estaba haciendo residencia, yo ya estaba por salirme de mi turno que había hecho guardia el día anterior y estaba como a las 8 de la noche ya dispuesto a irme a mi casa, y en eso entra una camilla a toda velocidad con una doctorita que venía de periferia llevando a una señora que había tenido su parto en la mañana, había tenido su parto en su casa, y como vieron que no salía la placenta, pues la llevaron como en la tarde a la posta. En la posta tampoco podían sacar la placenta y por eso viene. Y cuando le encuentro a la interna, no les estoy exagerando, la internita estaba preguntando una historia clínica magníficamente hecha, para que historia, nombre, edad, DNI, dónde vive, con quién viene perritos, gatitos, cría gallinas. Y era una emergencia, la señora estaba pálida, sudorosa, chocándose. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar si la persona que tenemos al frente tiene algún signo de alarma, porque lo primero es solucionar la emergencia y después daremos una atención completa. Entonces, igual, la otra vez, a un residente entraba y le digo que ¿dónde está? Sí, toda es una paciente que dice que viene por sangrado, pero no tiene mucho sangrado, no tiene casi nada de sangre. Yo creo que es un poquito la paciente. Sí, está exagerando. ¿Le has tomado pulso y presión? Presión palpable. Pulso 130. Ustedes sacan el índice de shock. ¿Cómo se saca el índice de shock? ¿Quién sabe? ¿Ah? Menos de 65. Entonces yo se saca a 2/3 de la sistólica, un tercio de la sistólica con 2/3. Eso es presión arterial media. Pulso versus la sistólica. Si el pulso está en 130 y la sistólica está en 90, tiene un índice de shock de más de 10. Y eso es un shock. Si está por encima de 9, ya es un signo de alarma que tenemos que tener. Porque si está muy taquicárdica y la presión sistólica está baja, quiere decir que se está descompensando, ¿no? Recuerden ustedes que cuando uno comienza a sangrar, ¿qué ocurre primero? Taquicardia, ¿no? Compensatoria, para tratar de llevar volumen. Si después de eso sigue sangrando, ya fallan nuestros mecanismos de compensación y comienza a bajar la presión. Entonces, un índice de shock, que es algo que debemos hacer siempre cuando enfrentamos un hemorragia. Entonces, detectar signos de alarma. Bueno, y la paciente esta pues tenía una presión palpatoria, taquicárdica, y haciendo la historia rápida lo que tenía era un embarazo ectópico complicado. Paciente sudorosa, con signo de Luminger positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque había sangre en cavidad, había estallado la trompa. Esa paciente tuvimos que entrarla sin exámenes auxiliares en sala de operaciones para salvar la vida. Signos de alarma, ¿no? Muy bien. Entonces, y después viene, pues, obviamente, si tenemos una paciente que no está con compromiso, todos los pasos que nos recomienda que debemos hacer en una atención. Es decir, desde cómo nos presentamos, cómo se
historia como el nombre, su domicilio, todo eso. Antecedentes personales, familiares. Recuerden ustedes a toda paciente mujer preguntar su fecha. A toda paciente. Es un error que cometen alumnos residentes. El interno, cuando rota por cirugía, lo primero que le pregunta a la paciente: ¿tiene dolor acá? Y se va acá. ¿Por qué? Porque ese es lo más frecuente de la cronología de Murphy de la apendicitis. Ese mismo interno va a pediatría y lo primero que le pregunta a la mamá es: toma su lechecita, hace caquitas, diarrea, porque lo más frecuente es la diarrea. Va a medicina y comienza a preguntar otras cosas. Va a gineco y comienza a preguntarle su fecha de última regla. Pero a una paciente mujer que está en cirugía nunca le pregunta fecha de última menstruación. Y muchas veces esa paciente es sometida a exámenes auxiliares estando embarazada, porque nadie le preguntó ni se enteró que había retraso menstrual. Hace poco, estando de guardia, me llaman como a las 1 de la mañana, una paciente que había entrado a cirugía, con el diagnóstico de apendicitis complicada, porque había dolor en cuadrante inferior derecho, ¿no? Nunca hubo fiebre, nunca hubo fiebre, dolor en cuadrante inferior derecho, sino en lumbar, y regresaron a apendicitis. La entra por apendicitis, y revisando la historia, antes de entrar a sala, le digo al interno: no hay fecha de menstruación, averíguate algo. ¿Cuándo menstruamos? Pues yo me cambié. Hace más o menos, doctor, 15 días. Yo digo: no será un folículo roto. Entramos y el folículo roto. O sea, toda la simbología de dolor. Hace un folículo roto, pues estallaba en parte del ovario, había sangrado y había dado obviamente. Porque nadie le preguntó eso. Y siempre ocurre eso, por eso les digo a toda paciente mujer, pregúntale fecha de menstruación. Hace poco pasamos visita, ¿no? Sí. A una paciente de 45 años. Estaba era la que... ¿De qué cama, doctor? No sé, pero nadie le preguntó su fecha de menstruación y era una paciente que había dejado de menstruar. Hicimos la ecografía final. Había dejado de menstruar. Sí. Bueno, obviamente no era embarazo, ¿no? Pero estando en gineco se olvidó de preguntar fecha de menstruación, siquiera para tener una relación, si es que lo que tenía estaba en relación con un síndrome perimenopáusico, ¿no? Entonces es importante estos datos. Igual, si viene una paciente por flujo, se me ocurre, aparte de ver el flujo, lo que tengo que hacer es una atención integral de preguntarle cuándo se hizo su papá Nicolau, cuándo se hizo su control de mamas, ¿no? La paciente que hemos visto en colposcopía ahora, ¿cuánto tiempo nunca se ha hecho el papá Nicolau? 7 años. 7 años, con antecedentes de cáncer, ¿verdad? Sí, antecedentes de cáncer. Hace 7 años que no se hacía, porque se sentía bien. Creo que esa que hemos visto con puntillo, creo. Sí, la que está con Aspus. Probablemente un Aspus, pero para el puntillo probablemente un lactolado. Bueno, entonces hay que hacer todo eso. Y dentro de los cuales está lo que voy a mencionar probablemente al final, que es descartar maltrato. Siempre toda mujer si sufre de maltrato en la familia, en el hogar, en el centro laboral o si estudia. El bullying es muy frecuente ahora. Hace poco leí un remember que está pasar en TikTok, pero en nuestros tiempos, estoy hablando de mis tiempos, no había bullying. El alumno iba al colegio, o te sacaban la mugre o tú le sacabas al otro. Pero no había bullying. Se peleaban, se sacaban la mugre y al final se dan la mano. Chau, chau. Ahora el bullying es muy frecuente, ¿no? En parte por la crianza, en parte por las circunstancias, pero no, ustedes cuando
cuando comiencen a investigar este tema, se van a dar con sorpresas, que es increíble el nivel de bullying que hay en los colegios. Entonces hay que preguntar de eso. Y bueno, después de todo eso, no se olviden, nunca haremos una atención completa, si no informamos a la paciente del resultado de nuestra atención con las posibilidades de acción. Todos los días pasamos visita y yo siempre les pregunto a los señores, ¿sabe de qué la van a operar? ¿Qué operación le van a hacer? Y la señora lo único que sabe es sí, del prolapso. O sea, ellos no saben qué operación le van a hacer, solo saben el prolapso, que es el diagnóstico, pero no saben la operación. Pero señora, ¿qué operación le van a hacer? No sé. Pero usted ha firmado un consentimiento informado, donde dice que se le ha informado sobre la operación, sobre las complicaciones de la operación, y usted está dando su consentimiento. Eso es consentimiento informado, pero no saben qué operación se le va a hacer. Es más, yo más de una vez les he desafiado a mis alumnos que por qué no hacen una tesis al respecto, trabajo en investigación. En el paciente de cirugía o en los servicios de cirugía o de ginecólogo, ¿cuántas pacientes que entran a operación saben? Primero, ¿qué tienen? Segundo, ¿qué le van a hacer? Tercero, ¿qué complicaciones puede tener su operación? ¿Cuántas veces saben? Ya hay pacientes que ya han tenido consentimiento informado. Yo les aseguro que un porcentaje muy bajo tiene esos conocimientos. ¿Por qué? Porque no los damos. Cuando hagamos el seminario de anticoncepción, al final del seminario, sus compañeros, ¿dónde están? ¿Qué más? Embarazada. Van a hacer una labor de consejería. Voy a poner casos hipotéticos y van a hacer una labor de consejería. Y en la consejería vamos a ver varias fallas que existen normalmente en algo que es tan importante, darle una consejería adecuada en el momento adecuado a la persona adecuada. Entonces, la información es muy importante. Y manejar, realmente llegar a la verdadera motivo de la consulta. El verdadero motivo de la consulta. Ya en el seminario hemos visto algo de lo que es la consulta oculta, ¿no? Que muchas adolescentes, por ejemplo, van con la mamá generalmente es la que habla, y la mamá manifiesta lo que le preocupa a ella, que no siempre es igual que lo que le preocupa al adolescente. Hay muchas mujeres que, por ejemplo, van porque tienen un flujo, para ellas el problema es el flujo, pero no saben que tras de ese flujo puede haber problemas. Vamos a suponer, puede ser un flujo secundario en una cervicitis, y esa cervicitis puede ser secundaria a un problema de infección, de ETS, o un problema mayor. A ellos solamente les interesa que incluimos el flujo, pero a nosotros nos debe interesar llegar al fondo del problema. O simplemente para un flujo por una tricomona. A la mujer le interesa que desaparezca su flujo verdoso, amarillento, porque huele mal. A nosotros nos debe interesar hacer las 5 Cs. ¿Cuáles son las 5 Cs? Consejería. 1. Otro. Condón. Muy bien. Otro.
Control. 3, 4. Cumplir el tratamiento. Que ya no diagnosticando, pues si no verifico que cumple el tratamiento. Y finalmente tratar el contacto. Mientras no lo hagamos integralmente, no vamos a solucionar el problema. Les pongo un ejemplo. Hacemos un diagnóstico maravilloso, ¿no? Pongo mi espéculo y comienzo a recordar las clases y lo que vi en prácticas. A ver, flujo verdoso, amarillento, espumoso. Signo de la fresa. Saco una muestra, microscopio, flagelado. Diagnóstico: tricomoniasis. Muy bien. Tratamiento para tricomoniasis. Metronidazol, ¿cuánto? 500 ¿qué? 500 miligramos por 7 días. ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo? Es que gustas en mi canal. ¿Quién me puede decir esto? Cada 2 horas. Cada 12 horas por vía SDS en mi indicación. Porque si le digo, usted tiene que usar metronidazol, señora, por 7 días. La señora va a la farmacia y dice, el doctor me dice que compre metronidazol. ¿De cuánto? No me ha dicho. Ya, pues no tengo de 500, de 250 por 7 días. Toma 250 por día, 7 días. ¿Cumplió el tratamiento? No, porque la dosis es 500 miligramos cada 12 horas por 7 días vía oral del metronidazol. Entonces no cumplió el tratamiento. Muy bien. Pero vamos a suponer que lo indicamos así, 500 miligramos cada 12 horas vía oral por 7 días. Y nos quedamos ahí. Y no le tratamos a la pareja. Mejorar la señal, se reinspectará. Y si a través de la historia averiguamos que de repente no es su pareja o su esposo quien me contagió, sino fue su vecino que me fue a visitar o su compadre que me va a visitar después de tiempo, y no averiguamos los contactos, no vamos a dar tratamiento a todos los contactos, y no vamos a cerrar el círculo de lo que es. Y si hicimos todo eso, y no la situamos a un control de seguimiento, después de que termine el tratamiento y comenzamos a preguntar, señor, ¿y qué tal? ¿Cómo le fue? Sí, doctor, ya mucho mejor, ya no. ¿Cumplió tratamiento su pareja? No quiere tomar, doctor, porque dice que no tiene nada. Entonces se dan cuenta de lo importante de las 5 Cs. Eso es enfocar integralmente un problema. Y así en cada uno de los aspectos que ustedes van a revisar, temas de ginecología o de obstetricia, tienen que enfocarlo de esa forma como integral. Muy bien. Siguiente tema es lo que les decía, paternidad responsable. ¿Qué diferencia ves en esas dos fotos? ¿Cuál harías tú? ¿Ninguna de las dos? ¿Por qué? ¿No quieres tener bebés? ¿No quieres tener bebés? Bueno, decisión. ¿Tú cuál harías? Sin machabote, así. De abajo. Sí. ¿No se ve bien? Sí. ¿No se ve bien? La foto de abajo. Acá está el papá agarrando a su hijo. Su hijo está boca abajo, igual el otro. Y arriba están dos señoras con sus cunitas.
algo gráfico para que ustedes entiendan lo importante que es la paternidad responsable. Y ese hecho implica lo que muchas veces les pregunto yo a las pacientes: señora, ¿fue un embarazo deseado? Ahora me dicen no. Obviamente mucho menos planificado. Mucho menos. Es decir, ya pues se embarazó, y si se embarazó ya pues lo tendré. Ese es un embarazo bueno, aceptar, ¿no? Pero cuán bien sería que sea un embarazo planificado, es decir, que la pareja converse y diga: bueno, a ver, hazte examinar tú cómo estás, si tienes algún problema, yo también, van, se hacen ver, todo está bien, buscan una consejería preconcepcional, si es que hay, como debiera haber, el ginecólogo, el genetista y todo, sus factores de riesgo, su árbol genealógico, que les dicen: sí, usted tiene un riesgo muy bajo de tener un bebé con usted. Esa es una planificación de embarazo, que casi no se da. Lo otro es que, bueno, se enteró que está embarazada y anda, ay, qué lindo va a tener un bebé. Es un embarazo, sí lo deseo, no lo busqué, pero lo deseo. Es un embarazo deseado. Y otra es, obviamente, es un embarazo no deseado y que no lo va a aceptar, y por ende comienza a no controlarse el embarazo, a no tomar vitaminas, a no hacerse análisis del embarazo, a no hacerse ecografías especiales para si tiene un problema de malformación del bebé. Y toda una serie de cadena de sucesos que terminan en un mal resultado. Muy bien. Entonces desde ahí comienza a la planificación. La planificación. Muy bien. Y una vez que ya tenemos el bebé, somos papás, ¿cómo más? ¿Es cierto? ¿Qué es? ¿Por qué no? No, pero ya nació. ¿Por qué? Son progenitores, no son padres, no. Paternidad responsable es mucho más. Paternidad responsable es darles vestimenta, darles educación, darles techo, darles alimentación adecuada, ya vamos a ver eso, alimentación adecuada. No es darles lo que quieran comer los niños, porque ellos no saben lo que es bueno o malo para su salud. Jamás uno, como decía Pilar Sordo, ¿conoce quién es Pilar Sordo? Es una educadora y conferencista chilena, donde ella textualmente en unas conferencias dice, disculpen la palabra: ¿qué mierda van a saber los críos de lo que es bueno para ellos? ¿A qué papá se le va a ocurrir preguntarle a su hijo: hijito, ¿qué quieres comer hoy día? El hijo le va a responder: papito, brócolis con ensalada de zanahoria. Les va a responder a los niños o no. Les va a responder papas fritas con pollo roster o hamburguesa o salchipapas. Y eso es lo mejor para ellos, ¿no? Entonces ese es el concepto de paternidad, darles todo eso, pero lo principal, ¿cuál crees que es? Tú tienes cara de ser buen padre. Entonces voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Qué recuerdas tú de tu niñez? No, qué grato que recuerdes de tu niñez. Entonces las experiencias que tuviste en tu familia. ¿Qué? ¿Qué hacían? Sí, sí, vas a aprovechar ahí. ¿Tú qué recuerdas de tu niñez?
Libertad. Libertad. O sea, que te dicen, haz lo que quieras. Se va a la casa. ¿Sí? ¿No creo? Una vez me puse a leer un cuento con mi mamá y él estaba muy interesado porque yo estaba diciendo y las oportunidades son millones. Compartir. La mayor parte de estudios indican eso, que le preguntan al niño, ¿qué quisieras que tus papás te den? Que se sienta a mi lado, converse conmigo y puede comer. No le interesa un juguete caro, otro remoto, con que juegue con un carro de plástica, con su papá es más que suficiente. Y a medida que va creciendo, esos niños necesitan más comunicación que darles dinero fácil. Antes de comprarle un pantalón todos los meses, ir todos los meses, todos los fines de semana, a tener un tiempo con los papás. Y como comprenderán, eso a veces es difícil, porque papá y mamá trabajan, papá y mamá llegan cansados, y entonces cada quien prioriza tus cosas. ¿Qué es primero? Tu trabajo. Creo que más de una vez, bueno, ellos sí saben, pero yo tengo dos pequeños de 8 y 5 años, y me interesa mucho leer con respecto a eso, porque ser padre nadie te educa a ser padre, ¿no? Tienes que aprender a hacer poco a poco, y no me jacto de ser un padre maravilloso, pero sí soy un padre estudioso, ¿no? que entra y trata de averiguar cosas. Y por ejemplo, comparto con mis hijos y muchas cosas. Priorizo incluso de repente mi atención particular en consultorio y he restringido turnos para estar con ellos. ¿Por qué? Uno, que yo no soy joven, no sé hasta cuándo viviré, podré compartir con ellos. Dos, que esa edad que tienen se va a ir rápido. Cuando ustedes abran y cierran los ojos, esos niños que les desordenaban la casa, que gritaban, que se tiraban en su cama a medianoche porque querían estar con los papás, que les pedían después de que ustedes llegan cansados a lograr que jueguen con ellos y jugar 1 hora más fútbol, de acá a un tiempo no van a existir esos gritos ni esos desórdenes en el hogar, y ustedes van a extrañar. Entonces, cada momento tiene un tiempo para compartir, y ese es el momento para compartir con ellos. Y esa es la edad donde más ellos se fijan, tuve un papá al lado cuando lo necesité. Entonces, eso es ser padre, ¿no? Eso es ser paternidad responsable, no solamente darles dinero. Esto es lo que les decía de Pilar Sordo, ¿no? Donde ahí ustedes entren a internet, van a ver con 40, 50 enfoques que hace ella en varios videos sobre la crianza de los hijos, ¿no? Y ahí dice muy claramente varias cosas de lo que les digo, ¿no? Cómo alimentar, cómo el padre tiene que tener reglas, cómo tiene que dirigirse a sus hijos, en fin. Hay una parte que dice muy jocosa, donde ella cuenta que una vez fue una mamá desesperada porque su niño no le obedecía, ¿no? Y entonces, después de conversar con la mamá, la señora Pilar se queda a solas con el niño y le dice: a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué cuando mamita te dice, por ejemplo, apaga el televisor, tú no apagas el televisor? ¿Saben lo que le respondió el niño? Ay, ni que fuera tonto, bro. Porque cuando mamá me dice apaga el televisor,
no va a pasar nada, porque después de 15 minutos me vuelve a decir, ya te he dicho que apagues el televisor, y yo sé que tampoco va a pasar nada. Después de la tercera o cuarta vez ya mamá sabe hecho una furia y me apaga el televisor. Son 4 veces, cada vez 15 minutos, he ganado 1 hora de ver televisión. Los niños son muy sabios, hay que saber educar, saber darles órdenes. Entonces, los invito a que vean, busquen Ciudad Sorda y van a ver muchas cosas muy interesantes que nos dice esta ilustradora. Y ahí viene el concepto pues, de diferentes tipos de padres, ¿no? Aquellos padres que dicen, bueno, yo haz esto, ¿por qué papá? Porque yo lo digo, porque yo soy el papá y punto. Entonces el niño crece bajo ese concepto, ¿no? Atemorizado. Obedece, sí, pero obedece por temor, no por la razón. Entonces, ¿qué busca? Como tiene un padre que es ogro, lo que quiere el niño es contentar al padre. ¿A costa de qué? De su temor. Y ese niño va a crecer con ese temor. Nunca va a poder enfrentar a los demás por la razón, sino por el temor. Por otro lado, podemos tener el otro lado del espectro, que son los padres permisivos. Es decir, hijito, no quieres comerte la ensaladita, no importa qué quieres que te prepare. Hamburguesita con huevo frito, bota la ensalada y prepara la hamburguesita con huevo frito. No quieres ordenar tu cuartito, no importa, puedes ordenar y yo. Pero no vuelvas a desordenarlo, ¿no? Y cada vez igualito el desorden. Los padres permisivos, ¿no? No ponen reglas, no exigen nada. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El niño va a querer, pensando que el mundo es así de fácil, ¿no? Todo lo que él quiera lo va a obtener. Y el mundo no es así, ustedes saben. Va a haber un momento en que no va a obtener lo que él quiere. Entonces, va a tener un niño que va a tolerar poco la frustración. No va a obtener lo que quiere y se frustra, porque nunca le enseñaron a superar el obstáculo. Le daban. Y probablemente el punto intermedio son los padres democráticos. Democrático no significa, a ver, ¿quién quiere comer pizza? Que levante la mano, 3. El chipapa 2, que no la pizza. No, eso no es democrático. Democrático es hacerles entender las cosas, explicarles la razón de su orden y en base a eso hacerla obedecer. Y de repente llegar a puntos intermedios, ¿no? A ver, pero papá, no quiero, mira, esta serie está bonita, quiero terminar de verla. Muy bien, ¿cuánto va a demorar? 15 minutos, perfecto. Vas a mirar 15 minutos más y de ahí tú solito apagas la televisión y comienzas a hacer tus tareas. Si pasa 15 minutos y tú no apagas la televisión, sigues viendo, o terminas de ver la televisión y no haces tus tareas, fácil, a partir de mañana haces tus tareas primero y si no las haces no miras televisión. ¿Por qué? Porque ¿qué es más importante? ¿Que mires televisión o que aprendas? Algo así, ¿no? Explicarle la razón y explicar las reglas claras, precisas. Hay un video que dice que uno de los problemas de los padres es que dicen constantemente no a los hijos. Y hay estudios que dicen que en la vida de un niño se ha visto que en un día los papás pueden decir hasta 100 y tantos veces no. No hagas esto, no te levantes, no ensucies, no agarres así, no. Cuando el padre lo que debe es enseñarle lo positivo, no lo negativo. Vamos a suponer, un niño se pelea con su hermano. Se le debe decir, en casa, los hermanos se ayudan,
no se peleen. Le estás diciendo que no se pelee, pero le estás diciendo el lado positivo de lo que debería hacer. Y así, cositas que es necesario que ustedes sepan que hay muchas formas de crianza. Y se han hecho, por ejemplo, muchos estudios con respecto a qué pasa cuando solo existe uno de los padres, o sea, las familias monoparentales. ¿No? Miren, hay una serie de riesgos, es decir, ¿qué ocurre si no está el padre? Porque se fue, porque murió, ¿no? Obviamente, mientras ese alejamiento de esa persona haya sido más brusco, puede haber peores consecuencias, ¿no? El niño busca llenar el vacío del otro padre pegándose a la madre. Si la madre sabe conducir el problema, bien, pero si no lo sabe conducir porque es una madre que cuida a los hijos, trabaja, no tiene el apoyo de nadie, entonces a veces no responde adecuadamente y comienza a ser más obsesiva con su hijo. Pero en fin, dependiendo de todo eso, se ha visto que evidentemente en este tipo de familias monoparentales hay muchos más riesgos de que los niños no terminen su educación completamente. O sea, que haya deserción escolar. Tienen más riesgos de llegar al alcoholismo, consumo de drogas. Tienen más riesgos que en el futuro ellos se separen de sus parejas. Tienen más riesgos de unirse a una pandilla. En fin, miren. Y otros problemas más. Hay probabilidad de suicidio, hay probabilidad de problemas criminales. No les digo que es absoluto eso, pero depende evidentemente del padre o madre que sepa enfrentar esta situación. Entonces, en general, ¿qué debiera hacerse? Ambos padres deberían estar de acuerdo en dar las indicaciones a los hijos. Lo peor es que el padre diga, a ver, ordena tu cuarto. Pero papá, no quiero jugar más, ordena tu cuarto. Y la mamá, déjalo que juegue. Dos órdenes, ¿a quién hace caso? Ambos padres deben ponerse de acuerdo en dar una indicación. De repente, la indicación que da la mamá es equivocada. El papá tendrá que ir a hablar a solas con la mamá y decirle, yo pienso esto. ¿Qué te parece si le damos esta indicación? Pero no delante del niño, porque crea un conflicto de órdenes. No va a ser él. Eso es lo primero que tiene que hacer. Después, ¿qué más? Lo que les decía, padres ocupados, padres que trabajan, padres que quieren, o de repente padres que, bueno, pues ya ahora, ¿sabes qué? Yo trabajo de lunes a sábado, el sábado a mediodía me pierdo. ¿Saben qué? Me voy con mis amigos, vamos a ir a jugar fulbito y de ahí a tomar unos tragos y ya nos vemos el domingo a mediodía si es que despierto, ¿no? O la mamá, bueno, yo tengo que ir a jugar con mis amigas, cartas. Lamentablemente son momentos en que lo más importante son los hijos y deben renunciar a su libertad para dedicarse a lo que creo que es más importante para ellos, ¿no? Y reservar un momento especial cada semana o cada día para sus hijos, aunque sean 10 minutos. Aunque sean 10 minutos, que el niño sabe que esos 10 minutos su papá está enteramente para él. 10 minutos. Sin celular al lado, sin nada. No van a saber lo importante que es para ellos ese compartir, que solamente es para ellos. Ustedes saben, no sé si han visto alguna vez un spot que sabía y el niño le decía, papá, préstame 100 soles. ¿Qué? ¿Cómo que 100 soles? ¿Qué crees que el plata está para gastar? Préstame 100 soles, papá. Oye, ¿qué te crees? Lo manda a su cuarto chiquito. Después de un rato, reflexiona el padre y dice, ay, he sido muy exagerado con esto.
esto, voy a ir a su cuarto a conversar. Y dice, a ver, explícame, ¿por qué querías ser solos? Papá, es que tú que eres médico, ¿cuánto cobras por tu consulta? Me dice, señor médico, es que yo tengo 20 soles y quería que me des una hora para verlo. Fuerte. Fuerte. Entonces, y lo otro, el hecho de que, lo que les decía, la madre es encargada de criar, la madre es encargada de vestirlo cuando es bebé, la madre es encargada de los pañales porque el papá no lo que hace. Nada que ver conmigo y el cambiar pañales. Entonces nos apoderamos. O sea, un padre y una madre no deben pelearse para decir, no, me toca a mí, no, pues es algo, una crianza para los papás, es educarlos, vestirlos, limpiarlos, bañarlos, lavarles sus dientes. No es un deber, es un derecho de ambos. Muy bien. Gran es este pensamiento, a mí me encanta este pensamiento, de mí. Lo que ella, su compañera me decía, no, son progenitores, ¿no? Tener hijos no lo convierte a uno en padre, así como tener un piano no lo convierte a uno en pianista. Gracias. Muy bien. Y algo a hablar del maltrato. No sé si alguien ha visto este spot que sacaron cuando el Perú clasificó al Mundial, años aquellos. Bueno, ahí en este spot salía que un señor en un parque había un pequeño arco en que se invitaba a todos los que iban al parque a tirar al arco, y quien metía gol se llevaba un premio. Y arriba Perú y todo eso. Bueno, pues sí, comenzaban a ensayar, perfecto. Bueno, ahora vamos a dar un premio mayor con un poquito de dificultad. Y en ese momento salían esos 7 niñitos que se ponían entre el arco y el que pateaba, y eran la barrera. Le decía, muy bien, ahora patea. Entonces, ¿cómo pateas si están los niños ahí? Pues patea, ni el premio. ¿Cómo me pateas a mí? Y el spot terminaba, no hagas a los niños, ni en tu casa, ni en ningún sitio, ni los sometas a violencia. O sea, el cuidado a los niños y a los padres de no ser violentos con ellos. Muy bien. Este es para los que no los conocen, por mis razones, bueno, obviamente me parecía un poco más grande. Diego, que ya tiene 5 años, Fabricio tiene 8, y mi esposa tiene 5 ahora. Muy bien, si tuvieran alguna pregunta, aporte.